Esto es la hora bufa. Sube, baja el telón, sube, se suena, se suena. Después viene la hora bufa para Estados Unidos, el Congreso de Washington. Sube el telón, patrocinador del terrorismo, el embargo económico, sube el boteo, el pasajero tiene el bulto, Torricelli, el bulto, sube el telón, baja el telón. Los cubanos en el Parlamento Europeo, sube el telón, baja el telón, baja el telón. Estamos muy sentados en el Congreso norteamericano, baja y sube el telón. En la vida es un teatro, es una hora bufa que nos han metido al bulto de Cuba. La doble cara de Europa. Llega Díaz-Canel a Portugal. ¿Y a qué llega Díaz-Canel a Portugal? Bueno, Díaz-Canel llega a Portugal para reafirmar los acuerdos de los 300 médicos cubanos. Miren la sanción por donde va. El Parlamento Europeo sanciona al dictador y el dictador se va en un país de la Unión Europea, el dictador de Canel. Pero fíjense que esto no es nuevo. Ok, yo quiero decirle a todos los cubanos, ustedes que me están escuchando, que están los médicos cubanos en Portugal. Y aquí el problema es que la obra, ¿cómo se llama? Sube el telón, baja el telón y aparece. Sube el telón, el Parlamento Europeo sanciona a Cuba y a Canel y a todos la dictadura de Canel. Baja el telón, Canel aparece, sube el telón, Canel aparece en Portugal. En Portugal para reafirmar los médicos cubanos de Portugal los acuerdos. Pero fíjense, yo quiero que ustedes sepan que en el 2014 los servicios nacionales de salud de Portugal han gastado cerca de 12 millones de euros en la contratación de médicos cubanos en los últimos 6 años. Estamos hablando de 2014. Fíjense cómo esto ha sido un método de continuidad, con la burla grotesca contra los cubanos decentes, con los cubanos que verdaderamente quieren la libertad de Cuba, con los cubanos que no quieren show, con los cubanos que están verdaderamente cansados de esta dictadura, no con los cubanos que les gusta estar en la obra, sube el telón y baja el telón. En el 2014, Servicios Nacionales de Salud de Portugal han gastado 12 millones de euros en la contratación de médicos cubanos. Los documentos analizados por este medio muestran que adoptó la decisión se adoptó la decisión a partir de 2009 para cubrir la deficiencia de médicos de las familias existentes en el país europeo. Quiere decir, escuchen esto, en el 2009 Portugal carecía de médicos, no fue a buscarlo a un país capitalista, no fue a buscarlo a otro país con un mejor estándar de libertades, no. Fue a buscarlo a la isla comunista de Cuba. Fueron a buscar médicos. Desde 2009 hay médicos cubanos en Portugal. Tú lo sabías. Tal vez muchos no lo sabían. Tal vez algunos están mejor informados sí lo sabían. Esto estoy hablando de 2009. El diario reveló que a principio del acuerdo a cada médico cubano se le pagaba 5.900 euros. De eso Cuba solamente le pagaba 300 o 1.000 euros. Y lo demás, pero la cantidad bajó a 4.230 que en el 2011, en una revisión del 2011. Entre agosto del 2009 y el 2011, en el primer acuerdo, Portugal pagó 259 a 600 euros por 44 médicos con horarios de 49 horas en los centros de salud y 24 horas en las urgencias. Luego, desde el 2012 hasta el 2013, Portugal pagó 164.970 euros mensuales por 39 médicos y el tiempo de trabajo de urgencia pasó a ser de 12 horas. El mes de abril, el acuerdo se modificó nuevamente hasta pagar 4.230 euros por mes sin especificar los horarios. Hablando de 2011 al 2010, del 2009 al 2011. La revelación de contratos dejó el malestar entre los gremios y el médico portugués. ¿Por qué? Porque la dictadura cubana, sus médicos, esto es inconcebible, esto es insólito. Los médicos cubanos, donde quiera que vayan, los médicos cubanos, donde quiera que van a prestar servicio, ganan más que los médicos establecidos de esos países. Claro que los médicos, los colegios médicos se alteran, como pasó en Venezuela, pasó en Bolivia, pasó en Brasil. Cuba le paga más, los gobiernos le paga más a Cuba que a sus médicos. Es increíble lo que estamos escuchando nosotros aquí, señor mío. Yo no entiendo. Lo que llegaron en abril de 2014 trabajan. Fíjense, señores, esto no ha parado. Se han burlado de nosotros. Y aquí algunos pretenden de este lado seguir burlándose de nosotros con sube el telón y baja el telón. Ok, aquí no hay ningún resultado. En el 2014 trabajan 44 horas semanales y ganan 24 euros por hora, 24 euros por hora dentro del límite de 30 euros establecido para el contrato de médicos especialistas de la empresa de servicios médicos cubana. El acuerdo con Portugal establece que Cuba está obligada a sustituir los médicos que dejen el programa. Desde el 2009, más de una decena de clínicos abandonaron el programa como castigo del gobierno cubano que impide regresar hasta que no hayan transcurrido 8 años y Cuba se queda con ese dinero. Cuba le retiene ese dinero. Aquí, la embajada de Portugal, el gobierno de Portugal, democrático de la Unión Europea, desde el 2009 tiene médicos cubanos. En la obra bufa del Parlamento Europeo dicen: vamos a sancionar a Díaz-Canel. El Parlamento Europeo sanciona a Cuba y todos los años. Yo
quiero que ustedes se den cuenta de algo. Todos los años el Parlamento Europeo sanciona la dictadura, pero las empresas europeas van a estar ahí, están en Cuba metidas. Y los países como Italia, que tiene 600 médicos cubanos, inconcebible. Italia tiene 600 médicos cubanos. Yo siempre tengo que hacerme esta pregunta. Hello, por favor, ¿qué pasa con Cuba y los países del mundo? ¿Cuál es la pleitesía con la dictadura cubana? ¿Alguien puede explicarme eso? Porque es inconcebible que desde 2009 haya médicos en Portugal. Pero ahora, en la hora del Parlamento Europeo, abre el telón, sube el telón, sanciona a Díaz-Canel y a la dictadura cubana. Baja el telón y los cubanos de Europa, todos nos ponemos contentos. ¡Ah, la algarabía! Pero sube el telón y aparece Canel en la mañana. ¿Para qué? Para firmar los acuerdos de 300 médicos cubanos y hablar a los galenos portugueses, al gobierno portugués, que fue recibido Canel por el presidente de Portugal en el aeropuerto para hablar de los médicos cubanos. Son 300 médicos cubanos más con acuerdos millonarios. Y ese dinero todo el mundo sabe, todos los gobiernos saben que ese dinero se queda a la dictadura cubana. Los gobiernos democráticos del mundo son cómplices de la dictadura cubana. Ese Parlamento Europeo, porque ese Parlamento, yo pienso que el Parlamento Europeo, los parlamentarios europeos hablaron con Guay. Oye, ¿cómo es? ¿Cómo hacen ustedes para mantener a los cubanos tranquilos? Oye, di que vas a sancionar la dictadura. Dile a la señorita Rosa María para allá que viene para allí, dile que vas a sancionar la dictadura. Dile a los premios Sájarov, dile a todos esos premios Sájarov de Cuba que vas a sancionar la dictadura. Sí, pero hay una cosa que hemos olvidado todo el mundo. El premio Sájarov viene con Metallic. El premio Sájarov tiene un cheque de $50,000 de cabeza. Y sí, el señor Payá Sardiña cogió $50,000, Fariña cogió $50,000 y las damas de blanco cogieron $50,000. Perdón. Se quiere decir que se han repartido €150,000 entre 3 cubanos que han agarrado ese premio. También es el que quiera regresar el premio Sájarov, tiene que regresarlo con cheque y todo. Vamos a ver si lo puede regresar. Así que no se puede apantallar con regresar un premio, porque el premio, si lo van a regresar, vamos a regresar el premio con cheque y todo. Entonces, aquí una cosa canta el gallo y una cosa es. Entonces, el Parlamento Europeo le dice, bueno, mire cuántos cubanos hay allí. Hay un gueto allá en Europa, igual que en Miami. Oye, di que va a sancionar. La señorita Rosa María para allá, atiéndele a los muchachitos de Patria y Vida, atiéndelo, que hablen en el Parlamento. A ellos les gusta eso, pobrecito, pero dile que sí. Pero oye, ¿qué hacemos? No, sanciona, di que sanciona a Cuba. Pero por atrás del tapete, llaman los empresarios, que son los dueños del billete, y dicen, tú no puedes, cuidado, porque España tiene 285 empresas ahí. Italia tiene varias empresas ahí. Francia tiene varios negocios ahí. Están negociando con la dictadura cubana. Más de 100 empresas italianas están interesadas en invertir. Entiéndeme, su cuidado con eso. En los hoteles de turismo, hay hoteles de Europa ahí metidos, ¿ok? Han ido a firmar acuerdos comerciales en Europa con los grandes hoteleros de Suiza, de Finlandia, de Holanda, ¿ok? Holanda, donde ¿cómo se llama el hotel que está ahí en La Habana, que es muy famoso, muy bonito? Kempinski. Cuando tú buscas la historia, los hoteles Kempinski, fue el hotel Kempinski, fue el primer hotel, no sé, celebró en el 1954 la reunión del Club Bilderberg. Sí, Kempinski. Ese hotel que ustedes ven en La Habana, es un nombre muy bonito, Kempinski. No, este hotel, esa firma, esa familia, fue la que prestó, en su hotel se hizo la primera reunión del Club Bilderberg, de los dueños del mundo. Entonces, esos están metidos en Cuba. Ok, tú puedes ser muy parlamentario, hay una realidad, el que manda es el billete. Ok, no te metas con el billete porque entonces te quita el puesto de parlamentario, porque todos estos políticos están sometidos al capital. Porque así ha funcionado y va a seguir funcionando así, desgraciadamente. Ética no es ilegal, pero éticamente no es profesional. Entonces, nos alegramos que la Unión Europea sancionó al dictador y el dictador subió el telón y apareció ahí. Es obra bufa, porque mira, es el Parlamento Europeo y tengo que decirle a los cubanos que se sientan en el Parlamento, a los altavoceros de Rosa María a los altavoces de Rosa María y de Fariña, tengo que decirle algo. Díganle también que, por favor, cuando vayan al Parlamento Europeo, yo entiendo, los muchachos de Europa que han ido, oye, mi respeto para los de abajo, pobrecitos, los que están en Europa pidiendo, sanciones, y sí, pero la sanción no tiene efectividad. Hay personas, yo sé que los altavoces dicen, fulana de tal, Rosa María ha estado y baja, y se sienta en el Parlamento, muchas veces felicidad a la señorita Rosa María para allá, pero ¿cuál es el resultado? ¿Cuál ha sido el resultado? El resultado es nulo. No, Carlos, no digas eso. Bueno, díganme si la Unión Europea, con el mayor respeto que se dicen estos premios Sájarov, pues la señora María Payá, la señorita María Payá, con el mayor respeto, yo le pregunto si se ha ido una embajada, si se ha quitado una embajada, si han mínimo han reducido las embajadas europeas en La Habana a consulado, y que saquen a los embajadores, y que decir, vamos a sancionar la dictadura. ¿Tú quieres sancionar la dictadura de verdad? Pues vamos a sancionarla económicamente. Todas las empresas europeas se me van de un país patrocinador de terrorismo y violador de los derechos humanos, porque tú sancionas, el Parlamento Europeo sanciona a Cuba cuando gana, lo sanciona por violación de los derechos humanos. Lo va a Borrell, el alto comisionado del Parlamento Europeo, y le tira un manto de agua a Cuba, y en la reunión de la CELAC de hace 6 meses, no tenemos memoria, dijo, el bloqueo
injusto. Pero ese mismo Parlamento Europeo, esa misma Unión Europea que sanciona a Cuba, que cada uno son representantes de los países europeos, cuando llega la votación, escúchenme por favor, porque esto de una vez y por todo tenemos que ponernos serios con esto, porque en el momento que llega la reunión de las Naciones Unidas en contra del llamado embargo o bloqueo económico, todos los países de esa Unión Europea que sancionan a la dictadura cubana votan en contra del embargo económico, que Estados Unidos debe quitarle el embargo. Yo pregunto, por favor, ¿quién nos puede explicar todo esto? ¿Quién con seriedad, con responsabilidad nos puede explicar todo esto? Porque es inconcebible que nosotros nos alegremos porque dicen que sancionaron a Canel y ahora sí. Pero ese mismo Parlamento que yo llevo años dando a esa gente en Europa sancionando a la dictadura cubana, pero hay un detalle que parece que nosotros, el burro, no nos damos cuenta. A la hora de la votación en el Parlamento, en las Naciones Unidas, a favor de que quiten, que Cuba dice a favor de que quiten el embargo o el bloqueo económico, toda Europa vota a favor de que quiten el bloqueo, porque esos mismos parlamentarios, donde ustedes ven acá, y estos que votaron a favor de sancionar a Cuba, que representan a estos países, ¿qué carajo? Países europeos votan a favor de la dictadura, solamente Estados Unidos, Eritrea o Israel. Punto y se acabó.